Bien, buenas por aquí, buenas tardes a todos. Alexis Jardines, en canal de filosofía, ya siempre tengo que decir lo mismo para el que no me conoce. Bueno, hoy les voy a hablar de lo que he denominado dos golpes devastadores a la ideología marxista de la Revolución Cubana. Y lo digo así con toda la inmodestia del mundo, porque señores, si no lo digo yo, nadie lo va a decir, ya me doy cuenta. Tremendo, mi vídeo anterior fue sobre el narcisismo y hoy estoy yo prácticamente viéndome obligado a hablar de mí. Así que lo voy a decir de la forma más modesta posible. ¿Por qué le llamo así? Porque sencillamente, si usted coge la historia de la Revolución Cubana a nivel de su ideología, a nivel ideológico, pues nunca nadie se metió con el mono, ¿verdad? Jugaban con la cadena, pero con el mono ni hablar. Entonces, son devastadores estos golpes, porque en primer lugar porque fueron desde la academia, por un profesor universitario y de la Universidad de La Habana, la más importante del país. Y también porque sencillamente nadie nunca se había metido con el marxismo así de frente. La gente que en Cuba que yo conocía algunos amigos míos de la universidad y eran incluso anticastristas, o sea, en el sentido de que no la tenían todas a bien con el castrismo y con Fidel Castro. Sin embargo, eran de izquierda y eran marxistas, en el fondo. Entonces yo me vi en una situación que yo venía antimarxista de la Unión Soviética. Fíjense ustedes qué cosa tan loca, los rusos me volvieron a mí antimarxista. Entonces, claro, fue porque yo escogí ese camino, ¿no? Obviamente. Entonces, pues cuando yo llego a la Universidad de La Habana, que veo todo el rollo aquel, empiezo a tener problemas con el partido me llamaban para acá, y me llamaban para acá, y siempre me estaban citando. Y entonces, por algo malo que yo, según ellos, yo hacía. Y entonces me llamaban a conversar, y qué sé yo. Y entonces un buen día, dije, bueno, llegó el momento. Era una situación muy confusa, muy compleja en Cuba, porque la perestroika había traído mucho rollo. Fidel no le compró a Gorbachev lo de la perestroika. Digo, esto me va a quitar poder a mí. Por lo tanto, aquí no va a haber perestroika ninguna. Y lo que hizo más bien fue justamente para la época en que yo escribo eso, que el tipo prohibió incluso las publicaciones soviéticas. Y esto coincide con el hecho de como en los 90 ya iba a empezar, cuando entraba la década del 90, yo escribí eso en el 89, 1989. Pero, entre una cosa y otra, sale publicado en el 91, 2 años después. 2 años después. Y entonces ya venía, ya ellos se habían preparado, no solo, pues la censura era tan grande que le vino a anillo al dedo, porque dijeron, bueno, como no hay suministro soviético y demás, pues aquí se acabó las editoriales, ya no hay más publicación y ya está. Y entonces no se podía publicar nada porque no había papel, no había nada, según ellos. Pero ahora me doy cuenta que todo estaba cuadrado, que era parte de la censura, porque prohibieron Novedades de Moscú, esa publicación soviética, el Sputnik también, que la gente la estaba comprando como pan caliente, se hacían filas y todo, porque ya esas publicaciones soviéticas que se podrían en los estanquillos de periódicos y de ventas y eso, pues la gente simplemente hacía fila y devoraba las publicaciones soviéticas, aquellas que estaban reformando el socialismo, porque de eso se trató la perestroika, no de echar abajo el socialismo, sino de reformarlo. Eso es lo que Gorbachev quería. Aquí se ha entendido muy mal. Gorbachev no fue el que acabó con el capitalismo, incluso es mentira todo eso. Gorbachev era bien comunista y quiso salvarlo de la única manera que podía, porque ya nadie quería eso, el pueblo no lo quería, y se inventó la perestroika esa, que no era más que lo que la gente decía en la calle, lo convirtió en política de Estado, porque no era tan del otro mundo, ni mucho menos, lo que era voz populi. Entonces, pues en esa situación tan tremenda, que había arreciado mucho la censura y la vigiladera y todas esas cosas, pues me toca a mí dar el paso ese. Y digo, bueno, pues voy a hacer aquí ya, voy a ver cómo yo hago esto. Yo venía con un training tremendo de Rusia, porque los rusos me enseñaron a mí a leer periódicos.
como los periódicos comunistas, entonces tiene una clave para leerlo, tiene que leer entre líneas, todo es un vocabulario que tiene que sabértelo, todo es una estrategia que yo me lo aprendí allí, y no porque me lo aprendí con la gente. Y entonces, entre una de esas cosas, para tú no burlar la censura, porque la censura no se puede burlar, pero para amainar la cosa y confundirlos un poco, retrasarlo tal vez, habían varias técnicas, y una de ellas era escribir o sea, es que tú debías, era como hacerte una autocrítica, era como mejor caminaba aquello, ¿entiendes? Tú te incluías en el relato, hablabas en plural, nunca decís yo, porque ahí en el comunismo el yo no existe, o sea, el individuo no existe, tiene que decir nosotros. Y entonces pues, así es como se usa. Eso no se usaba yo. De hecho, yo creo que yo, el primero que empieza a hablar de yo en la universidad en publicaciones soy yo mismo. Porque yo, como sabía eso, yo adrede, tenía que expresar o escribir, yo trataba de hacerlo en primera persona. Pero este tipo de cosas no se podía. Y allá se escribía también en plural. Entonces, pues, y yo dije, bueno, vamos a hacer esto como una autocrítica, como los rusos me enseñaron, hablo de nosotros, y voy a poner una frase de Martí para que me sirva de escudo. Entonces le puse una frase brutal de Martí ahí, que en cierto modo justificaba toda la crítica que yo le estaba haciendo al marxismo. Era una crítica demoledora, no era una crítica para mejorarlo, era una crítica diciendo claramente que aquello no servía para nada. Y empecé con los clásicos del marxismo, ni siquiera con el marxismo soviético institucionalizado, que era el objetivo del trabajo, era mostrar que tanto en la docencia como en la investigación el marxismo no servía, que aquello era un gran descaro. Pero empecé con los clásicos del marxismo, diciendo que los filósofos no eran, y criticando a Lenin, a Engels y a Marx. A modo de introducción de ese trabajo que se llama Requiem, que van a ver en el título, que es la primera jugada que esta que hablo, estoy hablando de 2 golpes, ¿no? Me refiero al primero, es Requiem. Requiem es un Requiem por el marxismo, quiere decir que el marxismo está muerto, hay que enterrarlo y hay que cantarlo, hay que tocarle un Requiem porque ya está muerto y enterrado. Es la idea de eso, con el título de Requiem, ¿no? Yo me inspiré en el Requiem de Mozart. Yo oía a Mozart todos los días, en lo que iba escribiendo aquello, oía el Requiem de Mozart para yo mismo darme cuenta, ¿no? Y entonces, pero no podía poner Requiem por el marxismo porque entonces no caminaba aquello, ¿no? Pero bueno, siento que en el 89 lo escribo, y fíjense, este vídeo no es sobre Requiem, voy a hacer uno específicamente para que vean todo lo que hay detrás de Requiem. Esto es solamente mencionando los 2 golpes que le estoy diciendo. Entonces, pues nada, lo escribí, y en el 89 se lo doy a conocer a toda la gente cercana a mí, y eso se fue de boca en boca, expandiéndose, ¿no? Divulgándose de boca en boca, pero nadie lo tenía en la mano, nada más que lo tenía yo tenía mi original nada más. Hasta que llegó la oportunidad de publicarlo. Y entonces una persona me dice, ¿tú te atreves a publicar eso? Porque ya la gente se estaba enterando, que era tremenda bomba. Y le digo yo, claro que yo me atrevo, que yo no sé si se atreve a multiplicarlo, eres tú, porque él tenía acceso, ¿no?, al tema de la editorial y eso. Y entonces, pues nada, ahí empezó la cosa, y bueno, arriba adelante. Entonces, bueno, se publica, pero entre una cosa y la otra, con la burocracia cubana, que sé cuándo, ¿sabes cómo es eso? Sale ya en el 91 y gracias a Dios que salió, porque en aquellos tiempos no se publicaba nada. Recuerdo que en la Universidad de La Habana, por lo menos en la Facultad de Filosofía, salieron tres publicaciones, si mal no recuerdo, una de Luz de Renzol y la otra era de Luis Acanda, que era defendiendo el marxismo, diciendo que el marxismo al revés. ¿Qué marxismo está en crisis? Creo que se titulaba. Y la de Renzoli se llamaba Hermano Sol, aquella con su estilo, el otro un marxista de estos frankfurtiano, más bien gramsciano. Y entonces pues sale la bomba mía que se llama Requiem, así pelado, sin más nada. Pero eso era el directo, a la cara. Y
entonces eso provocó un estallido que explotó en la Universidad de La Habana y se fue por reacción en cadena, llegó hasta Oriente, completo, por ahí para allá. Todas las universidades se levantaron o las hicieron levantarse en protesta contra el Reagan, organizaron eventos científicos, por aquellos días más que se hablaba de eso. Y las universidades organizando eventos científicos para refutar Reagan, para criticarlo, que sé yo, no sé cuándo. Y la Universidad de La Habana fue la que hizo el acto más emblemático y simbólico de todo. Tomó la cotización de la Unión de Jóvenes Comunistas de la universidad y utilizaron los fondos para comprar todos los Reagan que habían en el I-27, en la librería al lado de la universidad, y los quemaron como si fuera el medioevo. Hasta ahí se los voy a dejar porque mi nombre llegó hasta el Buró Político, a la mesa de Carlos Aldana, que en aquel momento era el tercer hombre del poder en Cuba, súper poderoso Aldana, Carlos Aldana. Y entonces hasta ahí se lo dejo, porque como dije ya voy a hacer un vídeo sobre Reagan, algún día lo haré. El otro golpe, ¿cuál fue? Pero ya ustedes ven hasta dónde llegó eso, ¿no? Y lo que pasó. Falta mucho por contar, pero ya se enterarán. Entonces, el otro golpe es que en aquel Reagan estaba dirigido contra el marxismo, básicamente el marxismo-leninismo, que era el sustento ideológico de la revolución, porque la revolución cubana nunca aceptó el marxismo frankfurtiano. Si bien el Che Guevara, que tenía un marxismo revolucionario, fue el que le dio alimento espiritual a las generaciones más jóvenes que ya habían estudiado ante la revolución, son gente más vieja que yo. Vaya, para que tengan una idea más o menos la generación de Silvio Rodríguez, esa gente fueron el relevo de los revolucionarios de la sierra, hablando espiritualmente, ¿no? Eran más revolucionarios que los mismos revolucionarios, pero ellos eran marxistas revolucionarios, es decir, che guevaristas. Ese era el estilo de marxismo del Che. Entiendan que el Che y los soviéticos no se llevaban, porque el Che tenía su visión marxista revolucionaria y que es nacionalista, etcétera, etcétera. Y bueno, los soviéticos tenían la internacionalista de ellos, que querían implantarse a todo el mundo. Entonces, lo que sucede es que a mí esa gente se me habían quedado fuera. Y esta gente no tienen poder en Cuba. Aquí lo que manda son los otros. Pero hay que dedicarle a ellos también una jugadita. Ya había pasado el tiempo, yo pasé las penurias, todo lo que me pasó con el Reagan y toda esa cosa, lo sobreviví. Eso es para otro cuento. Y entonces ya, cuando ya había sobrevivido todos aquellos años de ostracismo, no me publicaban, no me dejaban viajar a ningún lugar. Me denegaban las invitaciones al extranjero, de otras universidades, eventos y qué sé yo. Y entonces pues, pero bueno, con los años todo eso se fue aplacando. Y entonces, como 10 años después yo logré ir después de aquello logré ir a España a un evento. Claro, el evento era de física cuántica y filosofía y cosas de esas, ¿no? Filosofía y física cuántica. Y entonces me parece que eso no. Igual yo todo eso lo gestioné, no tenía nada que ver la universidad con aquello. Pero al final, mientras tú estés así, el partido ese que tiene que actualizar, si sí o si no. Y entonces, bueno, pero nada, fui ahí y ya más nunca, otra vez, marcado. Pero ya en los años 2000, avanzando en 2000, pues habían pasado muchos años, casi 15 años. Y pues, digamos, en el 2004 sale mi primer libro, que por fin me levantan parcialmente el veto ese, y publico en el 2004 El cuerpo y lo otro, un libro ya netamente de filosofía. Pero en el 2005 dije, bueno, ahora voy a terminar mi plan. Lo que sucede es que no lo podía hacer en Cuba, porque el plan era un poco ambicioso, ya tenía el antecedente del Reagan, estaba manchado. Entonces cuadré con una editorial madrileña en España, y entonces ahí, que ya yo había publicado un libro sobre temas de esto, de filosofía, de la física, esas cosas. Y entonces pero cuadré con otra editorial, no fue con esa misma, que era de un cubano. Ustedes conocen ese cubano, era Víctor Batista. Víctor Batista era un tipo
cubano que tenía mucho dinero y su dinero lo cogía para apoyar las cosas, ¿no? Pudiera entrar a la libertad de Cuba, qué sé yo. Entonces él hizo una editorial, le pusieron una editorial Colibrí aquello para apoyar a los jóvenes cubanos que tenían sus pensamientos no oficialistas y demás. Entonces por ahí sale mi libro Filosofía Cubana y mírenlo aquí, que es la segunda jugada que hago. Este libro lo que hizo fue quitarle las bases, el posible arraigo nacionalista que le querían dar al marxismo revolucionario en la tradición cubana de pensamiento, que también a eso acudía el marxismo soviético. Los dos se legitimaban de una forma u otra, porque también, por ejemplo, si ustedes se fijan en Rusia, el marxismo leninista lo justifican y el propio marxismo de Marx lo justifican con lo que ellos llamaron los demócratas revolucionarios. Esos son Chernyshevsky, Dobraliubov, un grupo de pensadores que según ellos no se merecían todavía, no llegaban a la altura del marxismo, pero estaban cerca. Entonces lo ponen como antecedentes del marxismo para hilvanar una tradición nacionalista que tuviera como resultado ya la aparición del marxismo, la fertilización de ese terreno en el que podían brotar las ideas marxistas y echar raíces. Ese es el papel que se le da a esa gente, cosa que no es cierta. Así mismo se buscaron una legitimación nacional, autóctona, del marxismo en Cuba. Entonces cogieron a los padres fundadores, Varela, Luz, etcétera, y los convirtieron en una especie de demócratas revolucionarios. Entonces ahí eran los tipos que preparaban el pensamiento para que después llegaran los grandes pensadores marxistas y ya el terreno estaba abonado. Todo eso es una falsedad horrible. Yo cogía un malestar con todo aquello, que la filosofía cubana, yo decía que filosofía cubana, eso no existe ni un carajo, lo que le dan a la gente aquí en la universidad, todo esto es una mentira. Y entonces la filosofía cubana enfocada de esa manera, y sobre todo porque como consecuencia toda la etapa republicana estaba congelada y metida en una nevera. De eso ni se hablaba, nada, como si no existiera. Y cuando hablaban, pues no podían demostrar ni que era filosofía, ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, había alguna cosita que se hablaban de esa gente en el Instituto de Filosofía con menos carga ideológica que en la universidad, pero seguía siendo la misma historia. Entonces dije, voy a virar todo esto al revés, lo voy a dejar sin sustento patrio, sin sustento patrio a todo el pensamiento y voy a rehabilitar, a rescatar el pensamiento filosófico cubano de la época republicana como el único pensamiento filosófico legítimo de Cuba, y lo voy a empalmar no con el marxismo obviamente, sino con el orteguismo. Así que mi filósofo va a ser, para emprender ese empeño, Ortega y Gasset, la máxima figura del pensamiento iberoamericano filosófico. Y entonces dije, ya, el plan está perfecto, yo voy a encajar a todo eso con Ortega y Gasset, y esa va a ser la filosofía cubana, pero tengo que además demostrarlo, por tanto tengo que sistematizarla. A la hora de sistematizar la filosofía cubana me di cuenta que Ortega también había que sistematizar el pensamiento del mismísimo Ortega y Gasset, porque no lo tenía sistematizado, y él lo sabía más que nadie, que ese era su dolor. Él quería ser un filósofo sistemático, pero no podía. Entonces yo me di a la tarea de sistematizárselo yo. Aquí está en este libro. En este libro va a estar, empieza con los padres fundadores. Vamos a dividirlo así en tres partes, con Varela, Luz, etcétera, analizándolo, diciendo que ellos no solamente que no tenían nada que ver con el marxismo, sino que ni filósofos eran. Luego voy para la etapa republicana, que es la parte más importante del libro, el grueso del libro. Ahí es donde sistematizo todo el pensamiento filosófico realmente cubano, que es el de la generación de los 40, ¿verdad? De la época republicana en Cuba, antes de la revolución. Y termino entonces sistematizando el pensamiento de Ortega y Gasset aquí y empalmándolo con la tradición cubana, como conectaba directamente con Ortega y no tenía nada que ver con el marxismo, porque esa era la verdadera filosofía cubana. Entonces esta jugada es más académica, el libro es un libro académico más bien, y
Obviamente no tuvo en Cuba, en primer lugar porque no se publicó en Cuba, la gente no tenía acceso a él, se fueron dando cuenta que existía poco a poco. Pero les puedo decir el resultado para terminar el vídeo, porque el vídeo era mencionar los dos golpes, esto, ¿no? A la ideología marxista. El resultado fue, y eso empieza hablando errores del marxismo, el resultado fue que hoy se habla de y se enseña la filosofía republicana en la Facultad de Filosofía, y se reconoce también, porque ahí está una tesis que está haciendo un muchacho allá en la Universidad de La Habana sobre el pensamiento filosófico, sobre la filosofía de Máximo Castro Turbiano, a quien yo muestro en ese libro y lo rescato. La gente ni lo conocía, y lo rescato y digo que ese es el filósofo más importante que tuvo Cuba y que todavía tiene. Entonces, hasta dado una tesis sobre eso, se está haciendo sin problema. Entonces, creo que eso fue muy fructífero, ese golpe de marxismo revolucionario, el marxismo soviético quedaron muy mal parados después de estos golpes, y creo que de alguna manera, pues viéndolo desde el punto de vista del terreno que se le robó al marxismo y de lo acorralado que quedó, al punto que tuvieron que abrir y empezar a descongelar la filosofía republicana, e incluso escribir tesis de aquellos grandes filósofos. Ahí se los dejo, porque no quiero complicar más el vídeo. Habrá un vídeo sobre Requiem, qué fue Requiem, todo lo que hubo alrededor de Requiem, y un final inesperado que se van a sorprender, que hasta yo estoy sorprendido con eso, de cosas que me he enterado después. Y también pues habrá, tal vez un día haga un vídeo sobre este libro, sobre filosofía cubana, porque es la fuente para estudiar el pensamiento filosófico cubano, sea en Modesto o no, sea modestia o no, tengo que decir que para mí es la fuente principal para el estudio del pensamiento filosófico cubano. Nosotros lo que teníamos de la época revolucionaria no tenemos nada para estudiar eso, y de la época anterior, incluso la republicana, pues tenemos las obras de Medardo Vitier, que son una fuente importante para conocer a esta gente, pero son insuficientes, y el problema básico de Medardo es que Medardo no era filósofo y por tanto no podían comprender, era más un historiador de las ideas, no podía comprender a profundidad ni mucho menos sistematizar el pensamiento filosófico cubano. Por lo tanto, sí, yo creo que mi libro, y seguiré pensando así hasta que me muera, hoy por hoy sigue siendo la fuente fundamental para el estudio de la filosofía cubana. Tengo muchos otros argumentos, pero se supone que no sea inmodesto en este es un vídeo simple que era solamente para señalar esos dos golpes, ¿no?, que sufrió la ideología marxista, el marxismo, en Cuba en su época revolucionaria. Aquí los dejo, nos vemos en un próximo.